El sol ardía con una furia implacable sobre el camino de tierra que serpenteaba entre los cerros resecos de San Miguel del Valle. Mariana Gutiérrez arrastraba los pies, levantando pequeñas nubes de polvo que se adherían a su falda gastada. En una mano llevaba un viejo maletín de cuero, tan desgastado que parecía a punto de desmoronarse, como su propia vida en ese momento. El sudor le pegaba los mechones oscuros a la frente y sus ojos, antes llenos de chispa, ahora estaban opacos, nublados por el cansancio y la derrota. Había caminado por horas, quizás días, aunque el tiempo se había vuelto un borrón en su mente. Cada paso era un recordatorio de lo que había perdido, su trabajo, su dignidad, su lugar en el mundo. Mariana, una costurera de 28 años, había sido despedida de la sastrería donde trabajaba en el pueblo. Doña Rosa, la dueña, la había acusado de robar un retazo de tela fina, una acusación que aún le quemaba el pecho como un hierro al rojo vivo. «¡Ladrona!», le gritó doña Rosa frente a los demás trabajadores, sin darle oportunidad de defenderse. Mariana intentó explicar que no había tocado nada, que la tela probablemente se había extraviado entre los rollos desordenados del taller, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. La humillación fue peor que el despido mismo. Los murmullos de sus compañeros, las miradas de desconfianza. El peso de ser señalada como algo que no era. No tenía pruebas, solo su palabra, y eso no bastaba en un pueblo donde las apariencias lo eran todo. Con el poco dinero que le quedaba. Mariana había pagado la última renta de su pequeña habitación alquilada y se había ido sin mirar atrás. No había familia que la esperara, no había un hogar al que regresar. Su madre había muerto cuando ella era niña, y su padre, un hombre de carácter agrio, se había desvanecido de su vida años atrás. Estaba sola, completamente sola, y el camino polvoriento parecía burlarse de su desamparo. Cada piedra bajo sus pies era un recordatorio de su fragilidad, de cómo el mundo podía deshacerse de alguien sin piedad. El calor era insoportable y el agua en su cantimplora se había agotado hacía horas. Sus labios estaban agrietados, y el hambre le retorcía el estómago. Se detuvo un momento apoyándose en un árbol seco y cerró los ojos, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. No puedo más, pensó, y una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, dejando un rastro limpio en su rostro cubierto de polvo. Quería rendirse, dejar que la tierra la tragara, pero algo en su interior, un hilo fino de orgullo o tal vez de terquedad, la empujaba a seguir adelante. No sabía hacia dónde, pero seguir. Fue entonces cuando escuchó el sonido de un motor. Un camión viejo, con la pintura descascarada, se acercaba lentamente por el camino. Mariana se enderezó, limpiándose el rostro con el dorso de la mano, aunque sabía que no podía ocultar su agotamiento. El vehículo se detuvo a unos metros de ella, y un hombre bajó de la cabina. Era alto, de hombros anchos, con el rostro curtido por el sol y una barba corta que le daba un aire rústico. Sus ojos, de un castaño profundo, la miraron con una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Estás bien, señorita?», preguntó con una voz grave pero amable. Mariana se tensó. No estaba acostumbrada a que extraños le hablaran con gentileza, no después de todo lo que había pasado. Pero no tenía fuerzas para desconfiar. Asintió débilmente aunque su cuerpo decía lo contrario. «No pareces estarlo», continuó el hombre acercándose con cautela. «¿A dónde vas?». «No lo sé», admitió Mariana, su voz apenas un susurro. «Solo, sigo caminando». El hombre frunció el ceño como si sus palabras le dolieran. Se presentó como Ernesto Mendoza, un agricultor de la zona que vivía en una finca a las afueras de San Miguel del Valle. No era un hombre de muchas palabras, pero había algo en su tono que inspiraba confianza, algo que Mariana no podía precisar pero que la hacía sentir, por primera vez en días, que no estaba completamente sola. «No puedes seguir así», dijo Ernesto señalando el camino. «Desierto. El próximo pueblo está a kilómetros, y no tienes agua. Ven, te llevo a mi finca. Puedes descansar, comer algo. Luego decides qué hacer». Mariana dudó. Aceptar la ayuda de un desconocido. Era un riesgo, pero ¿qué otra opción tenía?
El hambre, el cansancio y la desesperación pesaban más que su cautela. Asintió y Ernesto la ayudó a subir al camión. El interior olía a tierra y cuero. Viejo, y sobre el asiento había un dibujo infantil, hecho con crayones, de una casa con un sol sonriente. Mariana lo miró, y un nudo se formó en su garganta. Recordó su propia infancia. Los días en que soñaba con un hogar lleno de risas, un sueño que ahora parecía más lejano que nunca. El trayecto fue silencioso, salvo por el traqueteo del motor y el crujir de las llantas sobre la grava. Ernesto no la presionó con preguntas y Mariana lo agradeció en silencio. Cuando llegaron a la finca, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un naranja intenso. La casa era sencilla, de adobe, con un porche cubierto de enredaderas y un corral donde unas gallinas picoteaban la tierra. Pero lo que más llamó la atención de Mariana fueron las risas. Voces infantiles, agudas y llenas de vida, resonaban desde el interior. Mis hijas, explicó Ernesto, notando su sorpresa. Son 5. Daniela, Valeria, Renata, Ana y Julia. La mayor tiene 10 años. La menor apenas 3. Mariana sintió una punzada en el pecho. 5 niñas. ¿Cómo podía un hombre solo criar a 5 niñas? Antes de que pudiera preguntar, Ernesto continuó. Mi esposa se fue hace tiempo. No ha sido fácil, pero hacemos lo que podemos. Las chicas necesitan a alguien que las cuide, que les dé estabilidad. Las criadas que he contratado no duran. Se cansan, o no soportan el trabajo. Hizo una pausa, mirándola directamente a los ojos. Necesito ayuda, Mariana. No te ofrezco caridad. Te ofrezco un trabajo. Un lugar donde quedarte, comida, un salario. Si quieres, puedes quedarte y cuidar de mis hijas, ayudar con la casa. Si no, te doy algo de comer y te llevo al pueblo mañana. Mariana se quedó sin palabras. La oferta era inesperada, casi absurda. ¿Cuidar de 5 niñas? Ella no tenía experiencia con niños, no sabía si sería capaz. Pero la alternativa era volver al camino, al polvo, a la nada. Miró la casa, las luces cálidas que se filtraban por las ventanas, y algo en su interior se removió. Quizás era el cansancio o quizás era la esperanza, ese sentimiento traicionero que se negaba a morir. Está bien, dijo finalmente. Su voz temblorosa pero decidida. Me quedaré. Ernesto asintió y por primera vez, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Abrió la puerta de la casa, y las risas de las niñas llenaron el aire. Mariana dio un paso adelante entrando en un mundo desconocido, sin saber que ese momento cambiaría su vida para siempre. La casa de los Mendoza era un caos organizado. Juguetes desperdigados, platos apilados en el fregadero, y un olor a pan quemado que flotaba en el aire. Las 5 niñas aparecieron en el umbral, mirándola con ojos curiosos y desconfiados. Daniela, la mayor. Era una niña de cabello oscuro y mirada penetrante, como si pudiera ver a través de las intenciones de Mariana. Valeria, de 8 años, tenía una sonrisa tímida pero cálida. Renata, de 7. Parecía incapaz de estarse quieta, saltando de un lado a otro. Ana, de 5, se escondía detrás de Daniela, aferrando una muñeca raída. Y Julia, la menor, apenas una bebé de 3 años. Miraba a Mariana con ojos grandes y brillantes, como si fuera una criatura mágica. Chicas, ella es Mariana, dijo Ernesto con un tono que intentaba ser firme pero estaba teñido de cansancio. Va a quedarse con nosotros un tiempo, a ayudarnos con la casa. Las niñas no respondieron de inmediato. Daniela cruzó los brazos, su expresión endurecida. Otra más, parecía decir su mirada. Mariana sintió el peso de esa desconfianza, pero no tenía energía para enfrentarla. Ernesto las llevó a la cocina, donde preparó un plato de frijoles y tortillas para Mariana. Comió en silencio, sintiendo las miradas de las niñas clavadas en ella. No era solo curiosidad, había algo más, una mezcla de esperanza y miedo, como si temieran que ella también desapareciera. Esa noche, Mariana durmió en una pequeña habitación en la parte trasera de la casa. La cama era dura y las sábanas olían a lavanda vieja,
pero era la primera vez en días que descansaba bajo un tejado. Cerró los ojos, pero el sueño no llegó fácilmente. Pensó en doña Rosa, en las acusaciones, en el camino polvoriento. Y pensó en las 5 niñas, en sus rostros, en la responsabilidad que había aceptado sin estar segura de poder cumplirla. A la mañana siguiente el caos comenzó temprano. Julia lloraba porque había perdido su osito de peluche, Renata había volcado un vaso de leche. Y Daniela se negaba a ayudar con los platos, lanzándole miradas fulminantes a Mariana. Ernesto, que ya estaba en el campo trabajando, dejó a Mariana a cargo, y ella sintió que se ahogaba. No sabía cómo manejar a las niñas, cómo calmar sus llantos o ganarse su confianza. Pero entonces, mientras buscaba el osito de Julia bajo el sofá, encontró un cuaderno lleno de dibujos. Eran de Daniela, trazos cuidadosos de paisajes, flores y una casa con un sol sonriente como el que había visto en el camión. Algo en esos dibujos le rompió el corazón. Había dolor en ellos. Pero también esperanza. Mariana tomó el cuaderno y se acercó a Daniela, que estaba sentada en el porche, mirando al horizonte. «Son hermosos», dijo Mariana, mostrando el cuaderno. «Tienes talento». Daniela la miró con desconfianza, pero no apartó la vista. Por un momento sus defensas parecieron bajar, aunque no dijo nada. Mariana no insistió. Sabía que la confianza no se ganaba en un día. Pero en ese instante decidió que no se rendiría, no con Daniela, no con ninguna de ellas. Los días siguientes fueron un torbellino. Mariana limpiaba, cocinaba, lavaba ropa y trataba de mantener a las niñas bajo control. No era fácil. Daniela seguía siendo distante, Valeria era dulce pero tímida, Renata era un huracán, Ana apenas hablaba, y Julia se aferraba a Mariana como si temiera que desapareciera. Pero poco a poco Mariana comenzó a encontrar un ritmo. Aprendió que a Julia le encantaba que le leyeran cuentos, que Renata se calmaba cuando le daban una tarea específica. Que Ana sonreía cuando le cosían vestidos nuevos para su muñeca. Y Daniela, aunque seguía desconfiada, a veces se sentaba cerca mientras Mariana cosía, observando en silencio. Una noche, mientras remendaba un vestido de Ana, Ernesto regresó del campo más temprano de lo usual. Se sentó frente a Mariana, con una taza de café en la mano, y la miró trabajar. «Eres buena con la aguja», dijo, rompiendo el silencio. «Mi madre me enseñó», respondió Mariana, sin levantar la vista. Era lo único que sabía hacer bien. Ernesto asintió como si entendiera algo más allá de sus palabras. Luego, con una voz baja, casi vulnerable, dijo: «No sé cuánto tiempo te quedarás, Mariana. Pero, gracias. Las chicas están más tranquilas desde que llegaste». Mariana sintió un calor en el pecho. Una mezcla de orgullo y miedo. No estaba segura de merecer esas palabras, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que pertenecía a algún lugar. Miró a Ernesto, sus ojos cansados pero amables. Y se preguntó qué historias guardaba él, qué dolores lo habían llevado a criar a 5 niñas solo. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre San Miguel del Valle, Mariana se hizo una promesa: no abandonaría a esas niñas. No importaba lo difícil que fuera, no importaba lo que costara. Había encontrado un propósito, aunque aún no entendía cuán profundo sería su impacto. Y mientras el viento susurraba entre los árboles, sintió que la finca, con su caos y sus risas, comenzaba a tejer un hilo invisible que la ataba a ella, a las niñas, a Ernesto, en un destino que apenas empezaba a dibujarse. El amanecer en la finca de los Mendoza era un espectáculo silencioso pero poderoso. Los primeros rayos del sol se filtraban entre los cerros, bañando los campos de maíz y los frutales con una luz dorada que parecía prometer un nuevo comienzo. Mariana se levantaba antes que las niñas, cuando la casa aún estaba en calma, y preparaba el desayuno. Tortillas calientes, frijoles refritos y café fuerte para Ernesto, que salía al campo al alba. Había pasado un mes desde su llegada, y aunque el trabajo era agotador, Mariana comenzaba a sentir que la finca, con su caos y sus risas, se estaba convirtiendo en algo más que un refugio temporal. Sin embargo, la desconfianza de Daniela seguía siendo una sombra constante. La niña de 10 años.
Observaba cada movimiento de Mariana con ojos afilados, como si buscara la más mínima señal de traición. Mariana lo entendía, o al menos lo intentaba. Daniela era la mayor, la que cargaba el peso de proteger a sus hermanas, la que había visto a otras criadas llegar y marcharse sin dejar más que promesas vacías. Una mañana, mientras Mariana barría el porche, Daniela se acercó y sin preámbulos le espetó. «No te vas a quedar, ¿verdad? Nadie se queda». Mariana dejó la escoba a un lado y se agachó para estar a la altura de la niña. Sus ojos se encontraron y por un instante Mariana vio algo más allá de la hostilidad, miedo puro, crudo, el temor de una niña que había perdido demasiado. «No sé cuánto tiempo estaré aquí, Daniela», dijo Mariana, eligiendo sus palabras con cuidado. «Pero te prometo que no me iré sin decir adiós. Y mientras esté aquí, haré todo lo que pueda por ustedes». Daniela no respondió. Solo apretó los labios y se dio la vuelta, pero Mariana notó que sus hombros estaban menos tensos, como si las palabras, aunque simples, hubieran aliviado un poco su carga. Fue un pequeño paso, pero para Mariana, fue como plantar una semilla en un terreno árido. Sabía que la confianza no crecía de la noche a la mañana, pero estaba dispuesta a regarla con paciencia. Las otras niñas, en cambio, comenzaban a abrirse. Valeria, con su sonrisa tímida, empezó a seguir a Mariana por la casa, ofreciéndose a ayudarla con tareas pequeñas, como pelar papas o doblar la ropa. Renata, siempre inquieta, encontraba en Mariana una audiencia para sus historias interminables sobre aventuras imaginarias en los cerros. Ana, la más callada, se aferraba a su muñeca, pero ahora dejaba que Mariana le cepillara el cabello, un ritual que se convirtió en su momento favorito del día. Y Julia, la pequeña, se había encariñado tanto que lloraba si Mariana se alejaba demasiado. Una tarde, mientras cosía un vestido nuevo para Ana, Mariana decidió involucrar a las niñas en un proyecto. Encontró un retazo de tela en un armario y propuso hacer una colcha juntas, algo que pudieran compartir. Las niñas, excepto Daniela, se entusiasmaron. Sentadas en el suelo del comedor, cortaron pedazos de tela y los cosieron con torpeza, riendo cuando los puntos salían torcidos. Incluso Daniela, que al principio se mantuvo al margen, terminó uniéndose, aunque solo para criticar los colores que elegían sus hermanas. Mariana no la presionó, pero notó cómo los dedos de Daniela trabajaban con precisión, heredando el mismo talento para la costura que ella tenía. «Eres buena con la aguja», le dijo Mariana, señalando los puntos perfectos de Daniela. «Es solo una colcha», respondió la niña, encogiéndose de hombros, pero sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Ese pequeño momento de conexión fue interrumpido por la llegada de Ernesto, que entró con las manos llenas de tierra y una expresión cansada. Miró la escena, las niñas riendo, la mesa cubierta de telas, y algo en su rostro se suavizó. «No recuerdo la última vez que esta casa estuvo tan llena de risas», dijo, casi para sí mismo. Mariana sintió un calor en el pecho, pero también una punzada de tristeza. Había algo en Ernesto, en su voz, en la forma en que miraba a sus hijas, que hablaba de un dolor profundo, de una herida que no había sanado. Quiso preguntarle, pero no se atrevió. En cambio, le ofreció una taza de café, y él la aceptó con una sonrisa agradecida. Esa noche, después de que las niñas se acostaran, Ernesto se quedó en la cocina, ayudando a Mariana a lavar los platos. Fue entonces cuando por primera vez habló de su pasado. «Claudia, mi esposa, se fue hace 2 años», dijo, mirando el fregadero como si las palabras fueran demasiado pesadas para sostenerlas. En la mirada. Después de que nació Julia, algo cambió en ella. No podía con todo, con las niñas, con la finca, con la vida aquí. Los médicos hablaron de depresión, pero ella no quiso ayuda. Un día simplemente se fue. Dejó una carta diciendo que no podía ser la madre que las niñas necesitaban. Mariana escuchó en silencio, sintiendo el peso de cada palabra. Imaginó a Ernesto solo con 5 niñas intentando mantener la finca a flote mientras lidiaba con su propio dolor. Imaginó a Daniela, apenas una niña, asumiendo el rol de madre para sus hermanas. Y sintió una furia sorda hacia Claudia, aunque también una chispa de compasión.
Nadie se iba así, dejando todo atrás, sin estar roto por dentro. No todas son mis hijas biológicas, continuó Ernesto sorprendiéndola. Daniela y Renata son de Claudia y mías. Pero Valeria, Ana y Julia, las adopté. Sus familias las perdieron, por la pobreza, por la enfermedad. No podía dejarlas solas. Claudia no estaba de acuerdo al principio, pero yo no podía mirar para otro lado. Mariana asintió, incapaz de hablar. La historia de Ernesto era como un rompecabezas que comenzaba a encajar, la desconfianza de Daniela, la fragilidad de Ana, la energía desbordante de Renata. Cada niña llevaba su propia carga, y Ernesto, con su callada fortaleza, intentaba sostenerlas a todas. No sé si estoy haciendo lo correcto, admitió Ernesto con la voz quebrada. A veces pienso que no soy suficiente para ellas. No eres solo suficiente, dijo Mariana, sorprendida por su propia vehemencia. Eres todo lo que tienen. Y lo estás haciendo bien. Ernesto la miró y por un momento sus ojos se encontraron. Había gratitud en su mirada, pero también algo más, algo que Mariana no quiso nombrar. Se despidió rápidamente y fue a su habitación con el corazón latiendo más rápido de lo que quería admitir. Los días siguientes trajeron una rutina que, aunque agotadora, era reconfortante. Mariana comenzó a trabajar en el jardín de la finca, que estaba descuidado, lleno de maleza. Con la ayuda de las niñas, plantó flores y hierbas, y poco a poco, el lugar empezó a cobrar vida. Valeria resultó ser especialmente buena con las plantas y su entusiasmo era contagioso. Incluso Daniela, aunque reacia, ayudó a regar las rosas una tarde, murmurando que solo lo hacía para que no se murieran. Pero no todo era paz. Una mañana, mientras Mariana iba al pueblo a comprar provisiones, se encontró con doña Mercedes, una vecina conocida por su lengua afilada. La mujer la miró de arriba a abajo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Así que eres la nueva criada de los Mendoza, dijo con un tono que destilaba veneno. Espero que no causes problemas. Esa familia ya ha tenido suficiente. Mariana sintió que la sangre le hervía, pero mantuvo la calma. No podía permitirse un escándalo, no cuando apenas estaba empezando a encontrar su lugar. Sin embargo, las palabras de doña Mercedes se quedaron con ella como una espina clavada en la piel. ¿Qué sabía esa mujer de los Mendoza? ¿Qué historias circulaban en el pueblo? De regreso en la finca, Mariana decidió no mencionar el encuentro. En cambio, se enfocó en las niñas, en sus risas, en sus pequeñas victorias. Pero esa noche, mientras cosía junto a la lámpara de aceite, no pudo evitar preguntarse cuánto tiempo duraría esa calma. Había encontrado un hogar, pero también sabía que los hogares podían romperse. Y en el fondo temía que algo o alguien viniera a destruir lo que apenas comenzaba a construir. La vida en la finca, aunque llena de promesas, era frágil, y Mariana sentía que cada paso que daba era sobre un hilo delgado, a punto de romperse. El verano llegó a San Miguel del Valle con un calor sofocante, pero también con un aire de cambio. La finca de los Mendoza comenzaba a transformarse bajo las manos de Mariana. El jardín, antes un terreno baldío, ahora florecía con rosas, girasoles y hierbas aromáticas. Las niñas, especialmente Valeria, pasaban horas ayudándola a cuidar las plantas, y el aroma de la lavanda llenaba el aire al atardecer. Mariana también había empezado a hacer mermeladas con las frutas de los árboles de la finca, ciruelas, duraznos, higos, y las vendía en el mercado del pueblo, lo que traía un ingreso extra que Ernesto agradecía con una mezcla de sorpresa y gratitud. Nunca pensé que este lugar pudiera dar tanto, dijo una tarde, mientras probaba una mermelada de higo que Mariana había preparado. Tienes un don. No es un don, respondió Mariana, sonriendo. Es solo trabajo. Y un poco de paciencia. Pero no todo era tan sencillo. Daniela seguía siendo un enigma. Aunque ya no la miraba con tanta hostilidad, mantenía una distancia que dolía. Mariana intentaba acercarse, pero cada vez que lo hacía, Daniela se cerraba como una flor al anochecer. Una noche, mientras Mariana leía un cuento a Julia, Daniela entró en la habitación y se quedó de pie en la puerta, observando. ¿Por qué haces esto?
Preguntó de repente su voz cortante. ¿Por qué te esfuerzas tanto? No eres nuestra madre. Mariana dejó el libro a un lado y miró a Daniela. Julia, adormilada, no notó la tensión en el aire. No estoy tratando de ser tu madre, Daniela, dijo Mariana, con suavidad pero firmeza. Solo quiero ser alguien en quien puedas confiar. Sé que no es fácil, pero estoy aquí. Y no me voy a ir a menos que me lo pidas. Daniela no respondió, pero sus ojos brillaron con algo que parecía una lágrima reprimida. Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Mariana con el corazón apretado. Sabía que Daniela necesitaba tiempo, pero cada rechazo era como un pequeño corte en su alma. Mientras tanto, la relación con Ernesto se volvía más compleja. No había nada explícito, solo pequeños momentos, una mirada que duraba demasiado, una risa compartida mientras trabajaban en la finca, la forma en que él dejaba una taza de café lista para ella cada mañana. Mariana intentaba ignorar el calor que sentía en su pecho cada vez que él estaba cerca, pero era difícil. Ernesto era un hombre bueno, pero también estaba roto. Y ella no sabía si tenía derecho a cruzar esa línea invisible que los separaba. Una tarde, mientras Mariana y las niñas trabajaban en el jardín, un automóvil desconocido se detuvo frente a la finca. Las niñas se detuvieron curiosas y Mariana sintió una punzada de inquietud. Un hombre bajó del vehículo, vestido con un traje que parecía fuera de lugar en el polvo de San Miguel del Valle. Se presentó como un abogado, diciendo que necesitaba hablar con Ernesto. Cuando Ernesto regresó del campo, el hombre le entregó un sobre. Mariana, que estaba cerca, notó cómo el rostro de Ernesto palidecía al leer el contenido. Las niñas, ajenas a la tensión, siguieron jugando, pero Mariana no pudo evitar acercarse. ¿Qué pasa?, preguntó en voz baja. Ernesto apretó los labios, como si las palabras le quemaran. Es Claudia, dijo finalmente. Está viva. Y quiere recuperar a las niñas. El mundo pareció detenerse. Mariana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Claudia, la madre que las había abandonado, estaba de vuelta. Y con ella, llegaba la amenaza de deshacer todo lo que Mariana había construido con tanto esfuerzo. Esa noche, después de que las niñas se acostaran, Ernesto le contó todo. Claudia había estado viviendo en la ciudad, intentando reconstruir su vida. Según el abogado, ahora estaba estable y quería recuperar la custodia de Daniela y Renata, sus hijas biológicas, y también reclamaba derechos sobre Valeria, Ana y Julia, a pesar de que eran adoptadas. Ernesto estaba destrozado, no solo por la posibilidad de perder a sus hijas, sino por el dolor que esto causaría en ellas, especialmente en Daniela, que aún recordaba a su madre. No puedo permitir que se las lleve, dijo Ernesto con la voz rota. No después de todo lo que hemos pasado. Pero, no sé si tengo la fuerza para pelear esto. Mariana tomó su mano, un gesto impulsivo que la sorprendió incluso a ella. No estás solo, dijo con una determinación que no sabía que tenía. Vamos a pelear. Por las niñas. Por esta familia. Ernesto la miró y por un momento el peso en sus hombros pareció aligerarse. Pero ambos sabían que la batalla apenas comenzaba. Claudia no era solo una sombra del pasado, era una tormenta que amenazaba con arrasar todo lo que habían construido. Y mientras la noche caía sobre la finca, Mariana sintió que el hilo que los unía a todos, ella, Ernesto, las niñas, se tensaba, a punto de probar su verdadera fortaleza. La noticia de la reaparición de Claudia cayó sobre la finca de los Mendoza como una nube oscura que presagiaba tormenta. Las mañanas, antes llenas de risas y el aroma de las mermeladas de Mariana, ahora estaban teñidas de una tensión silenciosa. Ernesto pasaba más tiempo en el campo, trabajando hasta el agotamiento, como si el esfuerzo físico pudiera ahogar su miedo. Las niñas, aunque no sabían todos los detalles, percibían el cambio. Daniela, en particular, se volvió más retraída, encerrándose en su cuaderno de dibujos o desapareciendo por horas en los cerros. Mariana intentaba mantener la rutina, pero cada sonrisa que forzaba para las niñas sentía como una mentira.
El abogado de Claudia volvió una semana después, esta vez acompañado de una mujer de rostro pálido y cabello recogido en un moño apretado. Era Claudia. Mariana la vio desde la ventana de la cocina, sintiendo un nudo en el estómago. Claudia no se parecía a la figura trágica que había imaginado. Era alta, elegante, con un vestido sencillo pero bien cortado que contrastaba con el polvo de San Miguel del Valle. Sus ojos, sin embargo, tenían una frialdad que hizo que Mariana se estremeciera. No era la mirada de una madre desesperada por recuperar a sus hijas, era la mirada de alguien que había venido a reclamar algo que consideraba suyo. Ernesto recibió a Claudia en el porche con Mariana a su lado como un apoyo silencioso. Las niñas estaban en el interior, pero Daniela se asomó por la ventana, sus ojos fijos en su madre. Mariana quiso correr hacia ella a abrazarla, protegerla de lo que fuera a venir, pero se contuvo. Esto era algo que Ernesto debía enfrentar. No tienes derecho a aparecer ahora, Claudia, dijo Ernesto, su voz firme pero cargada de dolor. Las abandonaste. No puedes simplemente regresar y exigirlas. Claudia no se inmutó. Su voz era calma, casi calculadora. Estaba enferma, Ernesto. No era yo misma. Pero ahora estoy mejor, y mis hijas merecen estar conmigo. Soy su madre. ¿Madre? Ernesto alzó la voz, algo raro en él. Una madre no se va sin mirar atrás. Una madre no deja una carta y desaparece por 2 años. El abogado intervino con un tono conciliador que sonaba falso. Señor Mendoza, mi cliente ha pasado por un proceso de recuperación. Tiene un trabajo estable en la ciudad, un hogar adecuado. La ley está de su lado. Las niñas biológicas Daniela y Renata son su prioridad, pero también está dispuesta a pelear por las adoptadas. Mariana sintió que la sangre le hervía. Quiso gritar, decir que Claudia no tenía idea de lo que esas niñas habían pasado, de las noches que Daniela lloraba en silencio, de cómo Ana se aferraba a su muñeca como si fuera su único ancla. Pero se mordió la lengua. Sabía que un estallido no ayudaría a Ernesto ni a las niñas. Esa noche, después de que Claudia y el abogado se marcharan, Ernesto se derrumbó en la cocina. No lloró, pero su silencio era más pesado que cualquier llanto. Mariana se sentó junto a él, sin saber qué decir. No puedo perderlas, murmuró finalmente. Son mi vida. No las perderás, respondió Mariana, con una convicción que no estaba segura de sentir. Vamos a pelear. Encontraremos un abogado, reuniremos pruebas. Las niñas están mejor aquí. Con nosotros. Ernesto levantó la vista y por un momento sus ojos se encontraron. Con nosotros, había dicho Mariana, y esas palabras resonaron entre ellos como una promesa tácita. Él asintió. Y aunque no dijo nada más, Mariana sintió que algo había cambiado. No estaban solos en esto. Los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Mariana se puso en contacto con Lucía, una amiga que había hecho en el mercado del pueblo. Lucía era una mujer robusta, de risa fácil pero con una determinación de acero. Su esposo trabajaba en la ciudad y tenía contactos, incluido un abogado que podría ayudar. Con la ayuda de Lucía, Mariana y Ernesto contrataron a don Rafael, un abogado mayor pero con experiencia en casos de custodia. Don Rafael les advirtió que no sería fácil. Claudia tenía recursos, un historial médico que respaldaba su recuperación, y el hecho de ser la madre biológica de Daniela y Renata le daba una ventaja. Necesitamos demostrar que las niñas están mejor contigo, dijo don Rafael, ajustándose los anteojos. Que este es su hogar, que tú eres su familia. Y necesitamos que las niñas hablen, especialmente Daniela. Su voz será clave. Mariana sintió un escalofrío. Daniela apenas hablaba con ella, ¿cómo iba a convencerla de hablar frente a un juez? Pero no había tiempo para dudar. Comenzó a preparar a las niñas, explicándoles lo que estaba pasando sin asustarlas. Valeria y Renata parecían entender, aunque sus preguntas eran dolorosas. Mamá nos quiere llevar, ya no vamos a vivir aquí. Ana, demasiado pequeña para comprender, solo preguntaba si podía llevarse su muñeca.
Julia, por su parte, se aferraba a Mariana como si presintiera la tormenta. Con Daniela fue diferente. Mariana la encontró una tarde en el granero, dibujando en su cuaderno. Los trazos eran oscuros, caóticos, muy diferentes de los paisajes luminosos que solía hacer. «Daniela, necesito hablar contigo», dijo Mariana, sentándose a su lado. La niña no levantó la vista. «No quiero hablar de ella», respondió, su voz apenas un susurro. «No te voy a obligar», dijo Mariana. «Pero hay personas que decidirán dónde vivirás tú y tus hermanas. Y tu voz importa. Si quieres quedarte aquí con tu papá, con nosotras, necesitas decirlo». Daniela apretó el lápiz con tanta fuerza que se rompió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. «No la quiero de vuelta», dijo con una furia que sorprendió a Mariana. «Nos dejó. No le importamos. ¿Por qué ahora sí?» Mariana tomó su mano, esperando que no la apartara. No lo hizo. «No sé por qué, Daniela. Pero sé que tú eres fuerte. Más fuerte de lo que ella jamás será. Y si decides hablar, te prometo que estaré ahí, contigo». Por primera vez, Daniela no se apartó. No dijo nada más, pero dejó que Mariana la abrazara. Fue un abrazo breve, pero para Mariana, fue como si el mundo entero se hubiera detenido. Era la primera grieta en la armadura de Daniela, y aunque pequeña, era suficiente para darle esperanza. Mientras tanto, Mariana seguía trabajando en la finca, manteniendo las cosas en orden. Las mermeladas se vendían bien, y los vecinos empezaban a hablar de la mujer de los Mendoza con respeto, aunque algunos, como doña Mercedes, seguían lanzando comentarios mordaces. Mariana los ignoraba, enfocándose en las niñas y en Ernesto. Pero cada noche, cuando se acostaba, sentía el peso de la incertidumbre. ¿Y si Claudia ganaba? ¿Y si las niñas eran arrancadas de la finca? La idea la mantenía despierta, mirando el techo en la oscuridad. Una tarde, mientras ayudaba a Ernesto a reparar una cerca, él rompió el silencio. «No sé qué habría hecho sin ti». «Mariana», dijo sin mirarla. «Has cambiado todo esto. Nos has dado esperanza». Mariana sintió que su rostro se calentaba. Quiso responder algo ligero, pero las palabras salieron solas. «Tú también me has dado algo, Ernesto. Un lugar al que pertenecer». Se miraron y por un instante el mundo pareció desvanecerse. Pero el sonido de las niñas corriendo hacia ellos rompió el momento. Mariana se prometió no dejar que sus sentimientos la distrajeran. Las niñas eran lo primero. Siempre lo serían. Y mientras el sol se ponía sobre los campos, Mariana sintió que el hilo que los unía se fortalecía, preparándose para la tormenta que se avecinaba. La audiencia preliminar estaba programada para finales de agosto, y la finca de los Mendoza se convirtió en un hervidero de preparativos. Don Rafael visitaba casi a diario, revisando documentos, entrevistando a las niñas y preparando a Ernesto para lo que sería una batalla emocional y legal. Mariana, aunque no era parte oficial del caso, se convirtió en el pilar que sostenía a todos. Cocina, limpia, consuela a las niñas, escucha a Ernesto, organiza reuniones con Lucía y otros vecinos que ofrecían su apoyo. Pero por dentro estaba agotada. Cada noche, cuando todos dormían, se permitía unos minutos de debilidad, llorando en silencio en su habitación. No era solo el miedo a perder a las niñas. Era el miedo a perder el hogar que había construido, la familia que había encontrado. Daniela seguía siendo el mayor desafío. Aunque había aceptado hablar con don Rafael, su actitud era impredecible. A veces parecía decidida a quedarse con Ernesto, otras veces se encerraba en un silencio que preocupaba a todos. Mariana intentaba acercarse, pero Daniela seguía manteniendo una barrera invisible. Una mañana, mientras Mariana cosía un nuevo vestido para Renata, Daniela entró en la sala con una expresión que Mariana no pudo descifrar. «¿Crees que mamá cambió?», preguntó de repente. Sin preámbulos. Mariana dejó la aguja y la miró. Sabía que cualquier respuesta equivocada podía romper la frágil confianza que habían construido. «No la conozco, Daniela», dijo con cuidado.
Pero sé que tú y tus hermanas están mejor aquí, con tu papá, con nosotras. Y si ella cambió o no, eso no cambia lo que tú sientes. Daniela asintió lentamente como si las palabras le pesaran. Luego, sin decir más, salió de la sala. Mariana no la siguió, pero sintió que algo estaba cambiando en la niña, aunque no sabía qué. El día de la audiencia llegó con un cielo gris que parecía reflejar el estado de ánimo de la finca. Ernesto, vestido con una camisa limpia pero sencilla, estaba pálido. Las niñas se quedaron con Lucía, quien se había ofrecido a cuidarlas, pero Daniela insistió en ir al juzgado. Mariana la acompañó, sosteniendo su mano durante el trayecto, aunque Daniela apenas hablaba. En la sala del juzgado, Claudia estaba sentada al otro lado, impecable, con un aire de seguridad que contrastaba con la tensión de Ernesto. El abogado de Claudia presentó su caso con precisión quirúrgica, su recuperación de la depresión, su nuevo trabajo como contadora en la ciudad. El apartamento que había alquilado para las niñas. Cada palabra era un golpe y Mariana veía cómo Ernesto apretaba los puños bajo la mesa. Cuando llegó el turno de don Rafael, presentó pruebas de la vida que Ernesto había construido para las niñas. La finca, aunque modesta, era un hogar estable, las niñas estaban escolarizadas, sanas, cuidadas. Pero el momento crucial llegó cuando llamaron a Daniela al estrado. Mariana sintió que su corazón se detenía. Daniela caminó lentamente, sus manos temblando, pero su rostro estaba decidido. El juez, un hombre mayor de mirada severa, le preguntó por qué quería quedarse con su padre. Daniela respiró hondo y cuando habló su voz era clara aunque temblorosa. Mi papá nunca nos dejó, dijo mirando al juez, no a Claudia. Cuando mamá se fue él se quedó. Nos cuidó aunque estaba triste. Nos dio un hogar. Mariana también, ella nos cuida, nos escucha. No quiero ir con alguien que no sé si se quedará. El silencio en la sala fue ensordecedor. Mariana sintió lágrimas en los ojos, y cuando miró a Ernesto, vio que él también estaba al borde del llanto. Claudia por primera vez pareció afectada, aunque rápidamente recuperó la compostura. El juez no tomó una decisión ese día, pero las palabras de Daniela resonaron en todos. De vuelta en la finca, Ernesto abrazó a Daniela con una fuerza que parecía contener años de dolor. Mariana, desde la distancia, sintió que su corazón se hinchaba de orgullo, pero también de miedo. Sabía que Claudia no se rendiría tan fácilmente. Esa noche, mientras las niñas dormían, Ernesto y Mariana hablaron en el porche, bajo un cielo lleno de estrellas. Gracias por estar con Daniela hoy, dijo Ernesto, su voz baja. No sé cómo lo haces, pero las haces sentir seguras. No soy yo, respondió Mariana, mirando las estrellas. Es ella. Es fuerte como su padre. Ernesto sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. Luego, sin previo aviso, tomó su mano. No sé qué nos espera a Mariana. Pero sé que no quiero enfrentarlo sin ti. Mariana sintió que el mundo se detenía. Quiso responder, pero las palabras no salieron. En cambio, apretó su mano. Y en ese gesto, había una promesa silenciosa. La tormenta aún no había pasado, pero por primera vez, Mariana sintió que no la enfrentaría sola. Y mientras las estrellas titilaban, sintió que el hilo que los unía se volvía más fuerte, listo para soportar lo que viniera. El eco de las palabras de Daniela en el juzgado resonaba aún en la finca de los Mendoza, pero la calma que siguió a la audiencia preliminar era engañosa. Mariana sabía que la batalla por la custodia de las niñas estaba lejos de terminar. Claudia había regresado a la ciudad, pero su presencia seguía como una sombra. Un recordatorio constante de que el futuro de la familia estaba en juego. Cada día, Mariana se esforzaba por mantener la normalidad para las niñas, las llevaba a la escuela, seguía con las mermeladas, cuidaba el jardín. Pero la tensión era palpable, especialmente en Ernesto, que parecía llevar el peso del mundo en los hombros. Una mañana, mientras Mariana ayudaba a Renata a atarse los zapatos antes de ir a la escuela, Daniela se acercó con su cuaderno de dibujos en la mano. Era raro que lo compartiera, así que Mariana se sorprendió cuando la niña lo abrió y le mostró un dibujo.
Una casa rodeada de flores, con 6 figuras de pie en el porche. 5 eran las niñas, claramente reconocibles por sus trenzas y vestidos. La sexta figura, una mujer con cabello oscuro y una aguja. En la mano, era inconfundiblemente Mariana. «Es nuestra casa», dijo Daniela, con una voz que intentaba sonar casual pero temblaba de emoción. «¿Y estás tú?» Mariana sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez que Daniela la incluía en algo tan personal, tan íntimo. Tomó el cuaderno con cuidado como si fuera de cristal. «Es hermosa, Daniela», dijo su voz quebrada. «Gracias por mostrarme esto». Daniela se encogió de hombros, pero sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa, y eso fue suficiente para Mariana. Sabía que la confianza de Daniela era un terreno frágil. Pero cada gesto, cada momento compartido, era como una semilla que comenzaba a germinar. Mientras tanto, el trabajo en la finca seguía siendo un refugio para Mariana. Las mermeladas se vendían cada vez mejor y los vecinos comenzaban a pedirlas incluso desde pueblos cercanos. Lucía, la amiga de Mariana, se convirtió en su aliada más fiel, ayudándola a organizar las ventas y a conectar con más clientes. Una tarde, mientras empaquetaban frascos de mermelada de ciruela, Lucía comentó algo que hizo que Mariana se detuviera. «El pueblo está hablando de ti, ¿sabes?», dijo Lucía. Con una sonrisa traviesa. «Dicen que eres la que mantiene a los Mendoza a flote. Hasta doña Mercedes ha dejado de hablar mal de ti, bueno, casi». Mariana rió, pero las palabras de Lucía la hicieron pensar. Había llegado a San Miguel del Valle como una extraña, una mujer sin rumbo, y ahora, de alguna manera, se había convertido en una pieza clave de la comunidad. Pero también sabía que los rumores del pueblo podían ser crueles, y la presencia de Claudia había despertado habladurías. Algunos decían que una madre siempre tenía derecho a sus hijos, sin importar lo que hubiera hecho. Otros, más cercanos a Ernesto, defendían su papel como padre. Mariana intentaba no escuchar, pero las palabras se filtraban como el polvo a través de las rendijas. Una noche después de que las niñas se acostaran, Ernesto llamó a Mariana al porche. Llevaba una carta en la mano, y su rostro estaba más serio de lo habitual. «Es del abogado de Claudia», dijo entregándole el papel. «Quiere una mediación antes de la próxima audiencia. Dice que está dispuesta a negociar, pero solo si le doy la custodia completa de Daniela y Renata». Mariana leyó la carta, sintiendo que la furia crecía en su pecho. Claudia no mencionaba a Valeria, Ana ni Julia, como si las niñas adoptadas no fueran más que un apéndice en su plan. Era cruel, egoísta, y Mariana no pudo contenerse. «¿Cómo puede hacer esto?», dijo alzando la voz. «¿Dividir a las niñas como si fueran objetos? Daniela y Renata nunca aceptarían dejar a sus hermanas». Ernesto asintió, pero su expresión era de derrota. «No sé si tengo la fuerza para pelear esto», Mariana admitió, frotándose el rostro con las manos. «La finca apenas da para mantenernos. Un juicio largo podría arruinarnos». Mariana lo miró sintiendo que su determinación se encendía como una llama. «No estás solo, Ernesto. Las niñas te necesitan, y yo no voy a dejar que esto se desmorone. Encontraremos una manera». Ernesto la miró, y por un momento sus ojos se suavizaron. Extendió una mano y tocó la suya, un gesto breve pero cargado de significado. «No sé qué hicimos para merecerte», dijo casi en un susurro. Mariana sintió que su rostro se calentaba. Quiso responder, pero las palabras no salieron. En cambio, se puso a trabajar. Con la ayuda de Lucía, organizó una reunión con los vecinos más cercanos, pidiéndoles apoyo. Algunos ofrecieron dinero, otros alimentos, y otros prometieron testificar a favor de Ernesto en el juicio, hablando de su dedicación como padre. Incluso doña Mercedes, para sorpresa de todos, envió un cesto de frutas como muestra de apoyo, aunque no sin un comentario mordaz sobre mantener las apariencias. Mariana también decidió involucrar a las niñas en la preparación para la mediación. Sabía que su voz sería crucial, especialmente la de Daniela.
Una tarde, mientras cosían la colcha que habían empezado meses atrás, Mariana habló con ellas abiertamente. No sé qué pasará con la mediación, dijo mirando a cada una. Pero quiero que sepan que su papá y yo estamos luchando por ustedes. Y si tienen algo que quieran decir, cualquier cosa. Estaremos ahí para escucharlas. Valeria, siempre la más dulce, asintió con una sonrisa tímida. Renata, inquieta como siempre, preguntó si podrían quedarse en la finca para siempre. Ana, aferrando su muñeca, solo pidió que no la separaran de sus hermanas. Julia, demasiado pequeña para entender, se acurrucó en el regazo de Mariana. Pero Daniela permaneció en silencio. Sus manos quietas sobre la tela. Más tarde, cuando las demás niñas jugaban en el jardín, Daniela se acercó a Mariana. No quiero que mamá me lleve, dijo con una voz que temblaba de rabia y miedo. Pero, a veces pienso en ella. En cómo era antes cuando nos leía cuentos. Eso está mal. Mariana tomó sus manos, sintiendo el peso de la pregunta. No está mal, Daniela. Es normal extrañar a alguien, incluso si te lastimó. Pero tú decides lo que quieres ahora. Y lo que elijas, yo te apoyaré. Daniela asintió y aunque no dijo más, Mariana sintió que habían dado un paso más hacia la confianza. Era un progreso lento, pero cada pequeño avance era una victoria. La mediación llegó una semana después. Fue un encuentro tenso en una oficina pequeña en el pueblo con Ernesto, Claudia, sus abogados y un mediador. Mariana no estaba autorizada a entrar, pero se quedó afuera, paseando nerviosamente. Cuando Ernesto salió, su rostro estaba pálido, pero sus ojos tenían una chispa de determinación. No llegamos a un acuerdo, dijo. Claudia no cede. Esto irá a juicio. Mariana sintió una mezcla de alivio y temor. Alivio porque las niñas no serían entregadas de inmediato. Temor porque el juicio sería una batalla aún más dura. Pero cuando Ernesto tomó su mano, apretándola con fuerza, supo que no se rendirían. No ahora, no nunca. Y mientras regresaban a la finca bajo un cielo que prometía lluvia, Mariana sintió que el hilo que los unía se volvía más resistente, preparado para la batalla final. El juicio por la custodia de las niñas se convirtió en el centro de la vida en la finca. Cada día parecía una preparación para la batalla final. Don Rafael trabajaba incansablemente recopilando testimonios de maestros, vecinos y hasta del médico del pueblo, que podía atestiguar la estabilidad de las niñas con Ernesto. Mariana, por su parte, se aseguraba de que la vida cotidiana no se derrumbara. Mantenía a las niñas ocupadas con la escuela, el jardín y las mermeladas, pero también las preparaba emocionalmente para lo que vendría. Sabía que el juicio sería un torbellino, especialmente para Daniela, que tendría que enfrentarse a su madre. Nuevamente. Una noche, mientras Mariana ayudaba a Ana a hacer un vestido nuevo para su muñeca, Daniela entró en la sala con una expresión seria. Quiero hablar en el juicio, dijo sin preámbulos. Quiero que el juez sepa lo que pienso. Mariana dejó la aguja y la miró, sorprendida pero aliviada. Está bien, Daniela. Pero será difícil. Tendrás que hablar de cosas que duelen. Lo sé, respondió la niña con una determinación que la hacía parecer mayor de sus 10 años. Pero si no hablo, mamá podría ganar. Y no quiero eso. Mariana asintió, sintiendo un orgullo inmenso. Daniela estaba creciendo, no solo en edad, sino en coraje. Prometió ayudarla a prepararse practicando lo que diría, asegurándose de que su voz fuera clara y fuerte. El día del juicio amaneció con un cielo despejado, pero la tensión en la finca era casi insoportable. Ernesto, vestido con su mejor camisa, apenas habló durante el desayuno. Las niñas, que se quedarían con Lucía, lo abrazaron con fuerza. Antes de que él y Mariana partieran hacia el juzgado. Daniela insistió en ir, y aunque Ernesto dudó, Mariana lo convenció de que era lo correcto. En la sala del juzgado, Claudia estaba impecable. Como siempre, con un aire de confianza que contrastaba con la ansiedad de Ernesto. El abogado de Claudia presentó un caso sólido, su recuperación, su estabilidad económica, su deseo de ser una madre presente.
Pero don Rafael contraatacó con fuerza, mostrando fotos de la finca, cartas de los maestros de las niñas, testimonios de vecinos. Habló de cómo Ernesto había sido un padre constante, incluso en los momentos más oscuros, y de cómo Mariana había traído estabilidad y amor a la familia. Cuando llegó el momento de que Daniela hablara, la sala se llenó de un silencio pesado. La niña caminó al estrado, sus manos temblando pero su cabeza en alto. Miró al juez, evitando los ojos de su madre. Mi papá nunca nos dejó, dijo con una voz que resonó en la sala. Cuando mamá se fue, él se quedó. Nos cuidó aunque estaba triste. Nos dio un hogar. Mariana también, ella no es mi mamá, pero nos quiere. Cocina para nosotras, nos ayuda con la tarea, nos escucha. No quiero irme con alguien que no sé si se quedará otra vez. El juez escuchó con atención, y Mariana vio cómo Claudia bajaba la mirada, como si las palabras de Daniela la hubieran golpeado. Ernesto. Sentado junto a Mariana, apretó su mano con tanta fuerza que dolía, pero ella no la soltó. El juicio duró todo el día, con testimonios de ambos lados. Los vecinos hablaron de la dedicación de Ernesto, de cómo las niñas habían florecido desde la llegada de Mariana. Incluso doña Mercedes, para sorpresa de todos, testificó a favor de Ernesto, diciendo que había visto cómo las niñas estaban felices y cuidadas. Pero el abogado de Claudia insistió en que una madre biológica tenía derechos inalienables, y que Claudia merecía una segunda oportunidad. Cuando el juez se retiró para deliberar, Mariana sintió que el aire le faltaba. Ernesto estaba callado, sus ojos fijos en el suelo. Daniela, sentada entre ellos, parecía agotada pero aliviada, como si hubiera liberado un peso que llevaba años cargando. La decisión llegó al día siguiente. El juez dictaminó que Daniela y Renata permanecerían con Ernesto, citando la estabilidad emocional y el vínculo familiar que habían construido. Valeria, Ana y Julia, como hijas adoptivas, también se quedarían con él, ya que no había evidencia de que Claudia pudiera ofrecerles un mejor hogar. Claudia tendría derecho a visitas supervisadas, pero no a la custodia. Ernesto lloró por primera vez desde que Mariana lo conocía, un llanto silencioso pero profundo. Daniela corrió a sus brazos y las demás niñas, que habían llegado con Lucía, se unieron al abrazo. Mariana, de pie a un lado, sintió que su corazón se hinchaba de alivio, pero también de gratitud. Habían ganado, pero el costo emocional había sido inmenso. Esa noche en la finca hubo una pequeña celebración. Lucía trajo un pastel y los vecinos se reunieron para brindar por la victoria. Mariana miraba a las niñas correr y reír. A Ernesto sonreír por primera vez en semanas, y sintió que algo dentro de ella se asentaba. Pero también sabía que la historia no había terminado. Claudia seguiría siendo parte de sus vidas. Aunque fuera desde la distancia, y eso traería nuevos desafíos. Mientras las estrellas brillaban sobre San Miguel del Valle, Ernesto se acercó a Mariana, que estaba sentada en el porche. No sé cómo agradecértelo, dijo, su voz baja pero sincera. Esto no habría sido posible sin ti. Mariana sonrió, sintiendo el calor de sus palabras. No lo hice sola, Ernesto. Somos un equipo. Él la miró y por un momento el mundo pareció detenerse. Luego, con una timidez que no era propia de él, se inclinó y besó su frente. Fue un gesto pequeño, pero para Mariana fue como un juramento. La finca, las niñas, Ernesto, todo eso era ahora su hogar, y ella haría lo que fuera para protegerlo. Y mientras la noche envolvía la finca, Mariana sintió que el hilo que los unía se había convertido en una cuerda fuerte capaz de resistir cualquier tormenta. La victoria en el juicio trajo un alivio inmenso a la finca de los Mendoza, pero también una nueva realidad. Las niñas, aunque felices de quedarse con Ernesto, estaban marcadas por la experiencia. Daniela, en particular, parecía atrapada entre el alivio y una tristeza que no podía nombrar. Mariana notaba cómo la niña se perdía en sus pensamientos, mirando hacia los cerros con una expresión que mezclaba nostalgia y confusión. Sabía que el encuentro con Claudia, aunque breve, había removido recuerdos que Daniela había enterrado profundamente. Mariana decidió darle espacio, pero también buscaba formas de acercarse. Una tarde, mientras trabajaban en el jardín,
Mariana le entregó a Daniela un pequeño cuaderno nuevo con una portada de flores que había comprado en el pueblo. Pensé que podrías necesitar un lugar nuevo para tus dibujos, dijo. Con una sonrisa suave. Los que haces son demasiado bonitos para quedarse en un solo cuaderno. Daniela lo tomó pasando los dedos por la portada. No dijo nada, pero sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa, y eso fue suficiente para Mariana. Sabía que la confianza de Daniela era un terreno frágil, pero cada gesto, cada momento compartido, era como una semilla que comenzaba a germinar. La finca, mientras tanto, florecía. Las mermeladas de Mariana se habían convertido en un pequeño éxito en San Miguel del Valle y los pueblos cercanos. Con la ayuda de Lucía, Mariana organizó un puesto fijo en el mercado, y los ingresos extra permitieron a Ernesto reparar el tejado de la casa y comprar nuevos implementos para el campo. Los vecinos, que antes miraban a la familia Mendoza con lástima o curiosidad, ahora los veían con respeto. Incluso doña Mercedes, la vecina de lengua afilada, comenzó a comprar mermeladas, aunque siempre con un comentario sarcástico sobre los precios elevados. Pero no todo era paz. Las visitas supervisadas de Claudia comenzaron un mes después del juicio. Se realizaban en el pueblo, en una oficina pequeña con un trabajador social presente. Ernesto acompañaba a Daniela y Renata, mientras Mariana se quedaba con las demás niñas. Cada vez que regresaban, Ernesto estaba callado, y Daniela más distante de lo habitual. Mariana intentó hablar con ella, pero Daniela solo decía, no quiero hablar de eso. Renata, por otro lado, parecía más confundida que herida, preguntando cosas como, ¿por qué mamá no nos abraza más fuerte? Una noche. Después de una de esas visitas, Ernesto se sentó con Mariana en la cocina, con una taza de café que apenas tocó. No sé si estoy haciendo lo correcto al dejar que la vean, admitió. Su voz cargada de duda. Daniela está tan cerrada. Y Renata no entiende por qué su madre no es como antes. Mariana tomó su mano, un gesto que ya se había vuelto natural entre ellos. Estás haciendo lo mejor que puedes, Ernesto. Daniela y Renata necesitan tiempo para procesar esto. Claudia es su madre, aunque no lo haya sido en mucho tiempo. No puedes protegerlas de ese dolor. Pero puedes estar ahí para ayudarlas a sanar. Ernesto asintió, pero sus ojos estaban llenos de un cansancio que iba más allá de lo físico. Mariana sintió un impulso de abrazarlo, de prometerle que todo estaría bien, pero se contuvo. En cambio, cambió de tema, hablándole de un nuevo plan. Quería plantar un huerto de frutales en la finca, algo que pudiera generar más ingresos a largo plazo. Ernesto escuchó, y poco a poco una chispa de entusiasmo volvió a su rostro. Tú siempre tienes ideas, ¿verdad? Dijo con una sonrisa cansada pero genuina. Alguien tiene que mantener esta finca. En marcha, respondió Mariana, guiñándole un ojo. Ese pequeño momento de ligereza fue interrumpido por un grito desde la habitación de las niñas. Mariana y Ernesto corrieron encontrando a Julia. Llorando, diciendo que había tenido una pesadilla. Mariana la tomó en brazos, calmándola con una canción suave que su madre le cantaba cuando era niña. Ernesto las miró, y algo en su expresión cambió como si viera a Mariana de una manera nueva. Esa noche, después de que Julia se durmiera, Ernesto se acercó a Mariana en el porche. Nunca te he preguntado por tu vida antes de llegar aquí. Dijo con una voz baja pero curiosa. ¿Qué te trajo a ese camino polvoriento? Mariana dudó. No estaba acostumbrada a hablar de sí misma, pero la mirada de Ernesto era sincera, sin juicio. Le contó todo. La pérdida de su madre, la ausencia de su padre, el trabajo en la sastrería, la acusación de doña Rosa, la humillación que la llevó a huir. Cuando terminó, sintió que un peso se levantaba de su pecho. No tenía a nadie, concluyó, mirando las estrellas. Hasta que llegué aquí. Ernesto no respondió de inmediato. Luego, con una voz que temblaba ligeramente, dijo: Ahora nos tienes a nosotros. Mariana sintió que su corazón se aceleraba. Quiso responder, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. En cambio, Ernesto se acercó y, con una suavidad que la sorprendió, tomó su rostro entre sus manos y la besó.
Fue un beso breve, casi tímido, pero cargado de una emoción que ninguno de los dos se atrevió a nombrar. Cuando se separaron, Mariana sintió que el mundo había cambiado, aunque todo seguía igual. No sé qué significa esto, dijo Ernesto con una mezcla de miedo y esperanza. Pero sé que no quiero perderte. Mariana sonrió, sintiendo que las lágrimas le picaban en los ojos. No vas a perderme, respondió, y en ese momento supo que era verdad. La finca con sus campos dorados y sus risas infantiles se había convertido en su hogar, y el beso de Ernesto era una promesa de que ese hogar no era solo un refugio, sino un futuro. El beso en el porche marcó un antes y un después en la vida de Mariana. No hablaron de ello al día siguiente, pero había una nueva corriente entre ella y Ernesto, una conexión que no necesitaba palabras. Las niñas, especialmente Daniela, parecían percibir el cambio. Una mañana, mientras Mariana trenzaba el cabello de Ana, Daniela comentó con un tono que intentaba ser casual. ¿Tú y papá están raros? ¿Van a casarse o qué? Mariana se rió, sorprendida por la franqueza de la niña. No tan rápido, Daniela, respondió, aunque su rostro se sonrojó. Pero, tu papá y yo nos queremos. Y eso no cambia lo que siento por ustedes. Daniela no dijo nada más, pero su expresión era menos dura, como si las palabras de Mariana la hubieran tranquilizado. Fue un pequeño paso, pero para Mariana, era una señal de que Daniela comenzaba a aceptarla no solo como una figura de apoyo, sino como parte de la familia. La finca seguía prosperando. El huerto de frutales que Mariana había propuesto empezó a tomar forma. Con la ayuda de los vecinos y las niñas. Valeria, con su amor por las plantas, se convirtió en la encargada de regar los nuevos árboles, mientras Renata inventaba nombres para cada uno. Señor Durazno, Doña Manzana. Incluso Ana, siempre tímida, ayudaba a cavar pequeños hoyos, sonriendo cada vez que la tierra manchaba sus manos. Julia, por su parte, corría entre los árboles, riendo como si el mundo entero fuera un juego. Pero las visitas de Claudia seguían siendo una fuente de tensión. Daniela y Renata regresaban de cada encuentro más calladas, y Ernesto estaba cada vez más agotado. Mariana intentaba ser un puente entre ellos, escuchando a las niñas, asegurándoles que sus sentimientos eran válidos. Una noche, después de una visita particularmente difícil, Daniela se derrumbó. Estaba en el granero, llorando en silencio, cuando Mariana la encontró. No entiendo por qué volvió, dijo Daniela, entre sollozos. Nos dejó y ahora quiere que la queramos como si nada hubiera pasado. Mariana se sentó a su lado, dejando que llorara. No tienes que quererla, Daniela, dijo suavemente. No ahora, no si no estás lista. Pero lo que sientas está bien. Y tu papá y yo estaremos aquí siempre. Daniela asintió y por primera vez se inclinó hacia Mariana, dejando que la abrazara. Fue un momento de sanación, no solo para Daniela, sino para Mariana, que sintió que la niña por fin la veía como alguien en quien podía confiar. Mientras tanto, la relación entre Mariana y Ernesto se profundizaba. No había grandes declaraciones, solo pequeños gestos. Él dejando flores silvestres en la mesa de la cocina, ella cosiendo un parche en su chaqueta favorita. Una noche, mientras caminaban por los campos al atardecer, Ernesto se detuvo y tomó sus manos. Mariana, no sé cómo decir esto sin que suene torpe, comenzó con una sonrisa nerviosa. Pero quiero que seas parte de esta familia, no solo por las niñas, sino por mí. Quiero casarme contigo. Mariana sintió que el mundo se detenía. Había soñado con un momento así, pero ahora que estaba sucediendo, apenas podía procesarlo. ¿Estás seguro?, preguntó su voz temblorosa. Esto es grande. Ernesto. Las niñas, la finca, todo. Nunca he estado más seguro, respondió él, mirándola con una intensidad que le quitó el aliento. Tú eres mi hogar, Mariana. Y quiero que sea el nuestro juntos. Ella asintió con lágrimas en los ojos, y se lanzó a sus brazos. Bajo el cielo anaranjado de San Miguel del Valle, sellaron su promesa con un beso, esta vez sin timidez, sin miedo. La noticia del compromiso trajo una explosión de alegría a la finca.
Las niñas, especialmente Valeria y Renata, estaban emocionadas, planeando ya cómo serían los vestidos para la boda. Daniela, aunque más reservada, sonrió cuando Mariana le preguntó si quería ayudarla a coser el vestido de novia. Solo si no es demasiado cursi, dijo con un brillo travieso en los ojos. La boda se planeó para la primavera, sencilla pero llena de amor. Lucía y los vecinos se involucraron ofreciendo comida, música y decoraciones. Incluso doña Mercedes, para sorpresa de todos, envió un mantel bordado como regalo con una nota que decía, para que la mesa esté siempre llena. Pero no todo era perfecto. Las visitas de Claudia seguían siendo un recordatorio de las heridas del pasado. Mariana sabía que aunque habían ganado la custodia, Claudia siempre sería parte de la vida de Daniela y Renata. Y aunque dolía, también sabía que las niñas necesitaban encontrar su propia forma de lidiar con eso. Mientras planeaban la boda, Mariana y Ernesto hablaron de cómo manejarían esas visitas, asegurándose de que las niñas se sintieran protegidas pero también libres de expresar sus emociones. La primavera llegó a San Miguel del Valle con una explosión de colores. Los frutales de la finca estaban en flor, y el aire estaba lleno del aroma de las rosas y la lavanda que Mariana y las niñas habían plantado. El día de la boda amaneció claro con un cielo azul que parecía bendecir la unión. La ceremonia se realizó en el jardín de la finca, con un arco de flores silvestres y mesas llenas de comida casera. Los vecinos, vestidos con sus mejores ropas, llenaban el lugar de risas y música. Las niñas con vestidos que Mariana había cosido corrían felices con Julia llevando un cesto de pétalos que esparcía con entusiasmo. Mariana, con un vestido sencillo pero elegante, caminó hacia Ernesto, que la esperaba bajo el arco. Sus ojos brillaban con una mezcla de amor y gratitud, y cuando tomaron sus manos frente al sacerdote, el mundo entero pareció desvanecerse. Las niñas estaban a su lado, Daniela sosteniendo el anillo con una expresión que mezclaba orgullo y timidez. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, la finca estalló en aplausos, y Mariana sintió que su corazón estaba a punto de explotar de felicidad. La vida después de la boda fue un torbellino de cambios. La finca prosperaba, con el huerto dando sus primeros frutos y las mermeladas convirtiéndose en un negocio estable. Mariana y Ernesto trabajaban codo a codo, compartiendo las responsabilidades de la finca y la crianza de las niñas. Daniela, ahora más abierta, comenzó a enseñar a sus hermanas a dibujar, y sus cuadernos se llenaron de imágenes de la familia, incluidas muchas con Mariana. Un año después, Mariana dio a luz a un niño, Miguel, que trajo aún más alegría a la finca. Las niñas lo adoraban, especialmente Julia, que insistía en ser la mejor hermana mayor. Ernesto, sosteniendo a su hijo por primera vez, miró a Mariana con una emoción que no necesitaba palabras. Nunca pensé que tendría esto, dijo con la voz quebrada. Una familia completa contigo. Mariana sonrió acariciando la mejilla de Miguel. Tampoco yo, respondió. Pero aquí estamos. Con el tiempo las visitas de Claudia se volvieron menos tensas. Daniela y Renata comenzaron a hablar con ella con más naturalidad, aunque nunca la vieron como la madre que habían perdido. Claudia, por su parte, parecía aceptar su lugar, agradecida por las visitas supervisadas. Una tarde, años después, Claudia pidió hablar con Mariana en privado. Fue un encuentro incómodo, pero Claudia, con una humildad que sorprendió a Mariana, le agradeció por cuidar de sus hijas. No fui la madre que necesitaban, admitió Claudia, con los ojos bajos. Pero tú lo eres. Gracias por darles lo que yo no pude. Mariana asintió sin saber qué decir. No sentía rencor hacia Claudia, solo una tristeza profunda por lo que pudo haber sido. Pero también sabía que el pasado no definía el futuro, y el futuro de las niñas estaba en la finca con ella y Ernesto. Años después, la finca de los Mendoza se convirtió en un símbolo de resiliencia en San Miguel del Valle. Las niñas crecieron fuertes y felices, Daniela se convirtió en una artista talentosa, Valeria estudió agronomía, Renata se volvió maestra, Ana abrió una pequeña tienda de ropa, y Julia, siempre la más alegre, soñaba con viajar el mundo.
Miguel, el pequeño, heredó el amor de su madre por la costura y el de su padre por la tierra. Mariana y Ernesto envejecieron juntos, sus manos entrelazadas mientras veían a sus hijos y nietos llenar la finca de vida. La colcha que habían cosido con las niñas seguía en la sala, un recordatorio de los días en que todo comenzó. Y aunque las heridas del pasado nunca desaparecieron del todo, fueron cubiertas por capas de amor, trabajo y esperanza. Una noche, mientras las estrellas brillaban sobre la finca, Mariana y Ernesto se sentaron en el porche, como lo habían hecho tantas veces. Él tomó su mano, ahora surcada por arrugas, y sonrió. «Hicimos un buen trabajo, ¿verdad?», dijo. Mariana rió apoyando la cabeza en su hombro. «El mejor». Y bajo el cielo de San Miguel del Valle, la finca Mendoza siguió siendo un testimonio de lo que el amor y la resiliencia podían construir, un legado que perduraría por generaciones.